a la última charla de esta tarde de la Tech Week, de los workshops. Vamos a charlar ahora con Gonzalo Sánchez, que creo que estaba por acá, o me pareció verlo, lo voy presentando. Gonzalo es cofundador de Desafío Latam y director académico de la empresa. Y nos va a contar todo lo que tenemos que saber sobre inteligencia artificial. Así que, Gonzalo, ahí te estoy viendo. ¿Nos Hola, escuchas hola, ¿qué bien? tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Todo bueno, me muy bien. alegro. Bueno, ahí si querés compartirnos tu Voy a presentación. compartirles pantalla. Dale, muy Ahí bien. se ve bien. Sí, perfecto. Ahí te escuchamos. Déjame ver esto en la otra pantalla. Perfecto, perfecto. Ahí estamos, muy bien. Y si en algún momento no estoy mirando la cámara es porque entre la cámara y las dos pantallas me cuesta un poco saber hacia dónde mirar. No te Pero preocupes. lo importante es que se vea bien la presentación y que se escuche muy bien lo que estoy hablando. Perfecto, te vemos y te escuchamos. Perfecto. Entonces, mira, les cuento un poco sobre de qué va la charla. Estamos ocupando herramientas de inteligencia artificial todo el día. Y hay un par de cosas que son súper importantes, algunas son más técnicas, otras menos, pero que a veces, en el fondo, como nos subimos a esta ola que simplemente estaba andando y empezamos a ocuparla y nunca leímos mucho del tema, o algunos por lo menos, y llegamos y nos insertamos en este mundo, al hacerlo de esa forma, hay cosas que se nos quedaron fuera del radar. Y que es bueno volver a revisitarlas para ver sobre cómo estamos ocupando la inteligencia artificial, cómo le podemos sacar más ventaja, para qué cosas son buenas, para qué cosas no son tan buenas. Por ahí va orientada la charla. Cuando me invitaron y me dijeron el título, dije, oh, aquí hay harto que les puedo contar un poco sobre esto. Entonces, para partir, las inteligencias artificiales, como entendemos a ChatGPT o Claude, Gemini, hay un montón, Gemini, son de una familia de inteligencias artificiales que son los LLM, lenguajes grandes de modelos de lenguajes grandes. Y son particularmente muy, muy buenos en predecir texto. Son un predictor de texto con esteroides. Eso es una inteligencia artificial de este tipo. Son muy buenas, pero son pésimas en todas las cosas que no tienen que ver con eso. Como por ejemplo, son muy malas realizando cálculos matemáticos. Y ustedes podrán hacer un montón de pruebas y van a ver que en cosas como sumas o multiplicaciones básicas a veces se equivoca. O contar números del 1 al 50 a veces puede equivocarse, dependiendo cómo uno vaya jugando con el prompt. Entonces tienen un montón de refuerzo por detrás, una vez que entran en el modelo, para poder tratar de arreglar estas cosas básicas, pero aún así con todo ese refuerzo no son particularmente buenas resolviendo ese tipo de problemas. Lo que sí, estas herramientas pueden conectarse con otras herramientas. Por ejemplo, es fácil conectar una inteligencia artificial detrás con una calculadora. Entonces, cuando hay un cálculo de por medio, la inteligencia artificial, en vez de intentar predecir cuál es el resultado, predecirlo como texto, lo que hace es pasarle al calculador, oye, tengo un cálculo y estos son los parámetros, dame el resultado y te los entrega de vuelta. Y así como existen esas herramientas, existen montones de herramientas para todo. Eso es como lo primero. Yo creo que muchos de estos quizás ya lo sabían, pero en el fondo es por eso que hay pruebas como... No sé si la han visto, no tengo un ejemplo específico de esto para mostrarles, pero si han jugado con los modelos de generadores de imagen y les piden que dibuje un reloj análogo, siempre dibuja el mismo reloj con la hora de... con los punteros así, con... Y siempre, siempre, si ustedes le piden varias veces, 100, le hacen 100 prompts que dibuje un reloj y le piden distintas horas específicas de dibujar siempre la misma hora, porque la mayoría de las imágenes con las que fue entrenado siempre tienen el mismo patrón. Porque así los relojes se ven bonitos y uno los ve y es como, ah, sí, esto es un reloj. Y casi todas las fotos de internet son así, y por lo mismo son entrenadas con un montón de imágenes así. Entonces, cuando predicen un reloj, da lo mismo que uno les pregunte la hora, siempre muestran la misma hora. Y eso pasa no solamente con las horas, sino que pasa con todo, con los textos, pasa con un montón de cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que ocupa ChatGPT como una fuente de verdad. Y yo creo que les ha pasado que hablan como, no, es que según ChatGPT esto, no, es que tú no me puedes decir esto porque según ChatGPT, o según la ley que me dijo ChatGPT, hay una cantidad de abogados metidos en problemas por citar artículos que ChatGPT les dio, es increíble el problema que tienen ahora. Sí, eso está pasando en todo el mundo. Y no solamente le está pasando a abogados, le está pasando a todas las personas. Entonces, cuando uno la ocupa, por ejemplo, para programar, en general es mucho más fácil porque
te muestra el código, uno puede probar el código ahí mismo, ve si resulta o no resulta y es como ya, check, vamos. Pero hay otras cosas que son mucho más difíciles de probar si lo que te está diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho más cuidado cuando uno las utiliza. Entonces, la fortaleza está en el lenguaje, en hablar como un humano y no en la computación exacta, ni en el razonamiento lógico. Por eso también se hacen pruebas de razonamiento y tienden a fallar los modelos y compiten con un montón de pruebas de matemática y hay un montón de benchmarks donde les pasan un montón de ejercicios de matemáticos de alto grado que son muy difíciles. Pero si uno les pasa una prueba del año anterior, la resuelven bastante bien porque han sido entrenados para eso, pero les pasa la prueba del año actual o la nueva y resulta que no son tan buenos. Y eso pasa por exactamente lo mismo, porque solamente pueden responder para los que no son entrenados, no razonan detrás. Eso no quiere decir que no sean muy muy buenas en lo que hacen y no la podamos ocupar todo el día para nuestro trabajo, porque realmente son maravillosas. Entonces aparece un poco esta idea del prompting. El prompting nace un poco antes, cuando estábamos hablando de los primeros modelos de ChatGPT. De hecho, el primer modelo que se hizo famoso, con el que todos quedamos maravillados y el que pasó como al mainstream popular fue el 3.5. Habían otros previos, pero el ChatGPT 3.5 fue como ese momento donde tenemos una inteligencia artificial de tipo LLM, que es de uso general, la podemos ocupar todos y funciona para nuestro día a día y es maravillosamente bueno. Se fue como el primero que realmente dijimos wow y empezamos a ocuparlo masivamente y empezamos a pagar estos planes de $20 que ahora hay planes mucho más caros. Cuando estábamos trabajando con esta herramienta era mucho más primitiva, entonces la forma en que nosotros necesitábamos obtener resultados requería casi un arte de hacer preguntas exactas, de hacer preguntas muy muy bien para obtener resultados. Pero hoy día, si ustedes la ocupan en el día a día, por lo menos yo trabajo con inteligencia artificial 10-12 horas diarias fácilmente y estoy todo el día conectado con ella, se van a dar cuenta que ya no es necesario hacer prompts tan buenos para obtener buenos resultados. Normalmente, con que uno le diga lo que necesita y le entregue suficientemente información, a lo que nosotros informalmente, que no es el mismo, le llamamos contexto, a eso le entregamos suficiente contexto, que no es el mismo contexto de la inteligencia artificial, pero cuando nosotros le entregamos suficiente información, la inteligencia artificial no responde lo suficientemente bien para poder nosotros seguir haciendo nuestro trabajo. Y hay un montón de técnicas asociadas, pero más que técnicas, la verdad es que son muchos mitos dando vuelta. Con esto no le quiero decir que el prompting, todo el prompting sea un mito, pero en el fondo van a haber montones de documentos que dicen, esta es la mejor forma de preguntarle a la inteligencia artificial, y ustedes lo pueden probar, y puede ser que obtengan buenos resultados, pero pueden hacer la pregunta sin eso y pueden obtener buenos resultados igual. Entonces, a lo que quiero llegar con esta diapositiva es, antes de sobrecomplicarse la vida y pasarle un prompt de 50 líneas o de 100 líneas o de 500 líneas a la inteligencia artificial, prueben entregando suficientemente información para que una persona que lo estuvieran delegando el problema la pueda resolver. Eso, simplemente eso, más que cualquier técnica avanzada. Pero sí les voy a dar un par de técnicas y particularmente una que a mí me ha dado muy muy buenos resultados. La primera, la más básica, es dar ejemplos. Entonces, no solamente le decimos qué es lo que queremos, le decimos como, oye, un ejemplo de esto sería así y así me gusta y esto funciona bien. Y eso tiende a mejorar todos los resultados. Pero el que mejor funciona es el que se llama cadena de razonamiento. Ahora, hay modelos, cuando estos modelos piensan, lo que están ejecutando por detrás es una cadena de razonamiento, los modelos pensantes. Y lo hacen solo por detrás, pero uno también los puede guiar y los puede influenciar con esto. La idea de la cadena de razonamiento es la siguiente. En vez de yo decirle exactamente lo que necesito, le voy haciendo preguntas a la máquina para llegar a lo que necesito. En vez de hacerle la pregunta así directamente final, voy haciendo varias preguntas. Por eso es una cadena de razonamiento. Entonces, supongamos que necesito hacer una tarea para el colegio sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un enfoque podría ser simplemente, oye, ayúdame con esta tarea, que necesito hacer 500 líneas o necesito hacer 3 páginas sobre la Segunda Guerra Mundial desde esta perspectiva. Ok, eso sería un enfoque. Pero algo que podría resultar mucho, mucho mejor, especialmente para sus tareas del día a día, es decirle, oye, si tengo que entregar una tarea sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿qué características tiene que tener la tarea para que esta tarea tenga nota perfecta?
Entonces le pido parámetros de éxito a la inteligencia artificial. Y me va a entregar un montón de respuestas que según ellos son las características. Y después uno itera y dice, sé que estas me interesan, estas no me interesan tanto, vamos jugando con eso. Y digo, ya, voy a decir que estas son las que a mí más me interesan, estas son las cosas más importantes. Ahora, desarrolla una tarea que cumpla con esto. Esa sería una cadena de razonamiento corta, pero altamente efectiva para lograr resultados. No sé si habían escuchado hablar de eso. Los modelos también lo hacen más o menos por sí solo. Cuando uno les pide una tarea, no, los modelos que piensan, por ejemplo, O3 o ahora ChatGPT 5 también lo hacen en la versión que piensa, uno les hace una pregunta y dice pensando en, desarrollando la idea y empieza a armar una cadena de razonamiento él internamente y él mismo se hace preguntas para llegar al prompt. Y eso lo pueden hacer automático. Pero a veces, puede resultar mejor si nosotros lo influenciamos porque nosotros especificamos los parámetros de éxito que queremos y desde ahí vamos construyendo hacia atrás la pregunta. Eso, esa es una técnica que les puedo decir, que es una técnica muy utilizada, la puede utilizar cualquiera y ayuda a obtener muchos mejores resultados. Pero no hay que olvidarnos que la inteligencia artificial, por más que uno haga buenos prompts y por muy buenas preguntas que uno haga, las inteligencias artificiales tienden a alucinar porque la forma en la que están construidas es para predecir texto. Son muy buenas prediciendo texto, pero en este predecir lo que hacen es conectar cuál es la palabra más probable que siga lo tuyo. Y esa palabra más probable podría ser algo que no exista o algo que no tiene nada que ver. Y en esas pueden referirse a leyes que no existan, a partes del cuerpo que no existan. Por ejemplo, no sé si han visto a la inteligencia artificial jugando ajedrez, pero digamos que no hace trampa, digamos que se equivoca, hace jugadas ilegales todo el tiempo porque no conoce las reglas del ajedrez, porque no le interesa conocerlas, solo predice a partir de la secuencia de jugadas cuál es la siguiente más probable. Y esa jugada puede ser saltarse un montón de piezas, comerse otra, intercambiar una pieza por otra, puede ser cualquier locura, aunque no sea una regla válida y lo implementa igual. Y le da lo mismo, no sabe. Hay algo que puede ayudar un poco, pero no lo resuelve completamente. Que dice, bueno, como distintos modelos fueron entrenados con distintos datasets, en general son parecidos, pero no son los mismos, y tienen distintos modelos de entrenamiento detrás y distintas como técnicas detrás para construir esto. Entonces lo que uno puede hacer es verificar con otro modelo la respuesta de un modelo. Entonces podemos preguntarle a ChatGPT respecto a algo y después pedirle a Claude o a otra herramienta, a Gemini, le podemos pedir, oye, esto que me están diciendo, ¿es verdad o no es verdad? Y eso puede ayudar un poco y puede ayudar a descubrir ciertos errores, pero no es una receta segura. Y como les digo, más o menos los datos de entrenamiento son similares. Entonces, si bien no son exactamente los mismos, podemos también mantener el error. Así que no se olviden que las inteligencias artificiales... Ah, perdón, me salté un montón de diálogos. Alucinan. Y lo otro, que también es muy muy interesante, y esto también es un truco básico que cualquiera puede utilizar, y es súper útil, es que las inteligencias artificiales no son deterministas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si le hago la misma pregunta en dos momentos distintos del día o en tres momentos distintos del día, me va a entregar distintos resultados. En distintos chats. Hago un chat, le hago una pregunta, abro otro chat, le hago otra pregunta y me va a mostrar distintos resultados. De hecho, hay veces que algunas inteligencias artificiales juegan con esto. No sé si les ha pasado, pero particularmente, por ejemplo, ChatGPT, cuando uno le hace una pregunta, a veces te muestra resultado A y resultado B y te pregunta cuál es mejor. Entonces, él mismo hace su A/B testing para determinar cuál es el mejor resultado y eso reforzar internamente su algoritmo. Pero, independiente de eso, a lo que quiero llegar es que a veces va mostrando distintas respuestas. Y eso nosotros lo podemos hacer a nuestro favor, porque si el primer resultado no nos gusta, lo que podemos hacer simplemente es abrir otro chat y empezar de nuevo y hacer la misma pregunta. Y vamos a obtener distintos resultados. Entonces, si estamos, por ejemplo, tratando de resolver un problema, digamos que yo voy a hablar de problemas de programación porque estoy metido en eso todo el día, pero puede ser otro tipo de problema. Estamos tratando de resolver un problema y la información que me entrega está mala, abro otro chat y parto de nuevo. De hecho, cuando la inteligencia artificial se empieza a equivocar, algo que empieza a pasar es que empieza a cavar un hoyo que es cada vez más profundo. Una vez que se equivoca, después intenta arreglar el error, comete otro error, después para cometer el error, comete otro error y empieza a cavar un hoyo y nunca sale del hoyo y empieza a diverger cada vez más y hace al final, si usted está trabajando en un proyecto, rompe completamente el proyecto. O sea, eso es algo que puede pasar. Con versionamiento uno puede volver atrás y se puede arreglar todo, pero el punto es que no, la inteligencia artificial hoy día no está en un punto donde yo le puedo pasar simplemente un proyecto y eso resulte. Pero
¿A qué quiero llegar con esto? Es que una vez que nos pasa esto, que estamos cavando el hoyo y nos da una respuesta mala, intento de nuevo y nos da otra respuesta mala, ese momento a ustedes lo mejor que pueden hacer es abrir otro chat. ¿Por qué? Porque el chat no solamente se envía la pregunta que yo estoy haciendo, cuando está en una ventana abierta, no cuando están ocupando una API, sino que cuando están, por ejemplo, en chatgpt.com, están conectados a la interfaz, y usted hace una pregunta y después hacen otra pregunta, automáticamente se envía el historial completo de la conversación al LLM. Y eso lo razona y te lo entrega o sea, lo trabaja y te lo entrega de vuelta. Y entrega todo el historial de la conversación. Entonces, si tienen esos errores van a seguir dando vuelta en la conversación. Aunque sean errores. Y acuérdense que él no tiene herramientas para determinar si algo es verdad o algo es mentira. No, es simplemente predecir texto. Entonces yo estoy ensuciando la ventana de contexto del trabajo. He hablado harto de la ventana de contexto, no sé cómo, si manejan el concepto, pero para la inteligencia artificial el contexto particularmente son lo que yo entro, que es los tokens de inputs, lo que yo le escribo y lo que él me contesta. Y a medida que vamos escribiendo y él me va respondiendo, eso tiene un límite de información que depende del modelo y puede llegar hasta 1 millón de tokens. Un token es como una parte de una palabra. O sea que estoy introduciendo hartos conceptos, si alguien no los conocía, es harto junto, pero para hacerlo muy sencillo, en una aproximación, digamos que un token es una palabra, aunque no lo es, pero digamos para que se entienda la idea. Entonces, si estamos hablando que el contexto es de 1 millón de tokens, estamos hablando de 1 millón de palabras. Entonces, si nos pasamos de ese contexto, si por ejemplo, para un modelo que es aguanta 1 millón de tokens, nos pasamos del 1 millón de palabras, cuando empecemos a hablar más allá de ese historial, las primeras se van a ir olvidando. Y como se van a ir olvidando, van a salir de la conversación y van a salir de la lógica. Y eso puede afectar negativamente los resultados. Entonces todos los modelos tienen sus límites. Los límites en general van entre los 128.000, los 400.000 tokens, los modelos modernos. Gemini es el que tiene el modelo más grande, la ventana de contexto más grande, que tiene hasta 1 millón. Entonces, si uno necesita mantener una conversación de algo muy, muy largo, por ejemplo, estamos hablando de un libro y necesito que realmente recuerde todo lo que estamos conversando en esa conversación, sería bueno ocupar Gemini en vez de otras, por ejemplo, dependiendo de la cantidad, nuevamente, de páginas que tenga el libro y otras cosas. Y recuerden lo que les iba diciendo, que no solamente envía la conversación que le estamos enviando, sino que va enviando para atrás todo lo que hemos conversado. Entonces va creciendo muy rápido la ventana de contexto, porque por cada frase o por cada pregunta y por cada respuesta va creciendo y va creciendo lo que le escribí más todo lo anterior, y lo que escribí más todo lo anterior, y así sucesivamente. Otro detalle súper importante sobre las inteligencias artificiales es que tienen, respecto a su entrenamiento, tienen una fecha de corte y fuera de esa fecha de corte no se actualizan. Entonces cada modelo dice, este modelo fue entrenado hasta por ejemplo, ChatGPT 5 fue entrenado hasta el finales del 2024, si no me equivoco es octubre del 2024, y fuera de eso, ahí ya no tiene información. Ahora, los modelos tienen herramientas, hablamos un poco de eso antes, y con esas herramientas pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de la misma interfaz de ChatGPT, uno puede agregar búsqueda en la web y puede ir a una página web, leer la información, conectarla con todo lo que maneja y entregarte una respuesta. Eso sí se puede hacer. Y es súper fácil hacerlo. Entonces, entra a tal página, dame los resultados. Y lo hace solo. Y te va a decir, oye, estoy entrando a tal página y estoy obteniendo los resultados. Y lo pueden hacer la mayoría de las inteligencias artificiales hoy día. Pero tienen esa información aislada, no está como completamente conectado con todo el modelo de lenguaje, entonces no es exactamente lo mismo, para que ahí lo sepan. Otra cosa que es súper interesante, que no sé si se han dado cuenta que los modelos de hoy día, muchos, no todos, pero por ejemplo ChatGPT, que es uno de los más famosos, es multimodal. Y multimodal quiere decir que va más allá del texto. Y con ir más allá del texto me refiero no solamente a que puede generar imágenes, sino que puede analizar el contenido de la imagen y uno mientras va chateando o por voz o hablando con ChatGPT puede ir cambiando de una modalidad a la otra. Entonces yo le puedo pasar una imagen, después le puedo enviar un audio y dice, oye, descríbeme esta imagen, va a describir la imagen y le dice, con la descripción me puedes generar una nueva imagen que tenga esta diferencia. Entonces le dice, genérame un cómic de 6 viñetas sobre esta historia. Las va a generar. Y después le dice, oye, descríbeme el cómic descríbeme el cómic. Y te va a decir qué es lo que hay en cada una de las viñetas. Y después le puedes decir, en la viñeta 2 no me gusta tanto, genérame de nuevo el cómic con estos cambios. Y lo va a hacer. Entonces estamos pasando fácilmente de un modo a otro. A eso se refieren que son multimodales. Y eso le da mucho potencial. He escuchado de cosas súper interesantes de cosas que están haciendo personas.
Una historia que conocí muy entretenida es de un papá que tenía un niño que hacía cosas bien osadas cuando estaba en el link y el papá estaba trabajando. Y lo que hizo fue conectar la cámara web, la conectó a ChatGPT, sacaba una foto cada cierto rato, como cada un minuto, y eso se la enviaba a ChatGPT con el prompt: dime si mi hijo está a punto de hacer algo osado. Y ChatGPT contestaba, tenía ejemplos y te contestaba sí o no en base a la respuesta. Y con eso sonaba una alarma en su computador cuando su hijo estaba a punto de hacer algo. Pues es súper entretenida la historia. Entonces, tenemos casos incluso de cosas de ese estilo que se pueden hacer. De las herramientas externas, hemos hablado de las herramientas que vienen incluidas, o hablamos de cosas como la calculadora, pero uno puede agregar nuevas herramientas a los modelos. Y la forma más fácil hoy día de agregar una herramienta nueva, esta es a través de un protocolo que se llama MCP, Model Context Protocol. Uno puede agregar un SP, por ejemplo, a Cloud Code, lo puede agregar dentro de a Cloud, lo puede agregar directamente dentro de Visual Studio Code, dentro de cualquier herramienta que usted ocupe, uno puede agregar herramientas nuevas y la inteligencia artificial aprender a ocupar esas herramientas. Realmente la herramienta es como le da facilidades para hacer ciertas acciones. Entonces uno puede conectar interfaces distintas con el modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un MCP de Excel y con eso la inteligencia artificial puede abrir el Excel, puede leer la información que hay en ciertas columnas, puede procesar la información, puede hacer un análisis. Hay MCP de Google Analytics, entonces tú le puedes pedir información de analíticas de tu empresa directamente a la inteligencia artificial sin tener que tú ir al motor y procesarla de la información como quieras. Hay MCPs de los CRM más famosos, por ejemplo HubSpot, entonces tú le puedes decir, oye, inteligencia artificial sin salir del entorno, dime si han llegado los nuevos clientes, dime si el formulario está funcionando, y esa información te la puede entregar rápidamente sin que yo tenga que salir de hablar con la inteligencia artificial. Entonces hemos llegado a un nivel donde lo podemos conectar a un ecosistema completo de herramientas de una forma muy sencilla. En general MCP hay que seguir un par de especificaciones técnicas que tiene cada uno, pero es súper fácil de hacer. Ven un video, ahí en YouTube hay un montón de videos de cómo hacerlo, ven un video, siguen los pasos y listo. Cuando tienen la herramienta instalada, pueden hacerlo funcionar y no tienen que salir del que estén ocupando, no tienen que salir en ningún momento y le pueden hacer las mismas preguntas. Yo estoy ocupando mucho en este momento y varios amigos, de hecho todo mi círculo que trabaja en inteligencia artificial, todos se migraron a Cloud Code, que es una herramienta que te permite ocupar Cloud dentro de tu computador. Lo ocupas dentro de tu computador, dentro del terminal, como si fuera un... como si fuera... Se los voy a mostrar, para que me siga la idea, si no me sé. Entonces, voy a abrir un terminal acá. Se demora un segundito, tengo muchas cosas pesadas cargando, pero aquí justo tengo en esta carpeta la presentación. Voy a abrir esta herramienta que le estoy diciendo Cloud, lo tengo dentro del computador, lo abro dentro de un proyecto y le puedo hacer preguntas específicamente. Voy a agrandar un poco la letra para que lo vean. Y le puedo decir, hazme un resumen de la presentación, sin nada, sin indicarle el archivo, sin hacer absolutamente nada de esa información. Y automáticamente lee mis archivos, interactúa con eso, interactúa con otras herramientas que tenga disponible que yo tenga instalada. Por ejemplo, se puede conectar a Excel, se puede conectar a la web, puede controlar el navegador, puede hacer un montón de cosas. Y todas esas cosas se combinan. El mismo solo forma una cadena de razonamientos para lograr sus objetivos y en base a eso me entrega resultados. Es realmente poderoso. Y ahí tiene un resumen completo de la presentación. Me conecté, le pedí, abrió los archivos y él solo lo hizo. Eso, andamos como justos de tiempo, así que en vez de hablarles mucho más, me gustaría dedicarle el poco tiempo que nos queda a hacer a las preguntas. Dale, perfecto, perfecto, Gonzalo. Bueno, pueden escribirlas en el chat o pueden abrir sus micrófonos si quieren preguntar eh, lo que prefieran. La verdad que muy interesante. Todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial hoy es increíble, increíble. Veníamos hablando mucho de eso en las charlas previas también y la verdad que nada, hay que aprenderlo, ¿no? Y tomarlo como, como un asistente, como decían en un momento. Sí. TikTok y YouTube están llenos de contenidos de esto. Hay mucho que pueden aprender ahí. Yo creo que son buenos lugares Ahí, para estudiar. ahí Carlos pone una pregunta, intenté recrear el reloj con varias IA y Grok se volvió loco y me mostró un reloj extraño. ¿Alguna IA actual tiene esa habilidad?
No lo he probado con esta. Ayer salió una nueva, un nuevo modelo de imágenes de Google que está muy, muy bueno. Vamos a ponerlo a prueba con el último modelo de Google que salió ayer, que es el Nano Banana, se llama. Ay, esa es un poco de lo que les decía, que siempre también le pasó. Claramente no son las 4 p.m. Para automatizar, aquí me había una pregunta de Paulina, que es para automatizar tareas, ¿cuál herramienta recomiendas? Oye, estoy ocupando para todo, estoy ocupando Cloud Code, para todo. Pero hay herramientas específicas para algunas tareas. Yo te ocupo harto N8N también. Depende de qué tarea quieres automatizar. Pero, por ejemplo, generar reporte, generar contenido para la empresa y para ese tipo de cosas, ocupo mucho N8N, que es una herramienta muy, muy buena de automatización. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre N8N, lo voy a publicar la próxima semana, estoy terminando de escribirlo, y voy a dictar un curso la próxima semana de eso, así que si a alguien le interesa, me escribe, me puede seguir el LinkedIn y le cuento ahí del curso. Voy a abrir mi LinkedIn para dejarles mi perfil para el que me quiera seguir. Bien, perfecto. Hay algunas preguntas más por acá. ¿Cómo se asocian? Dice Cristian, las APIs del GPT. También vi que la versión Pro tiene bots. ¿Son seguros en cuanto a la información que maneja? Oh, es súper buena pregunta. Yo, ellos, las empresas dicen que son muy seguros. Dependiendo del modelo, son las políticas de seguridad. Distintos modelos y distintos planes tienen, pero no dependen del modelo, dependiendo del plan es la política de seguridad. Entonces, el plan de $20 tiene una política de seguridad distinta del plan de $100 y lo que pueden hacer con tus datos es distinto. Entonces, solamente los planes más caros te aseguran la anonimización, no puedo decirlo, anonimización de tus datos. Y son empresas que construyeron sus datasets a partir de montones de datos de derechos de autor. Entonces, no sé hasta qué punto yo confiaría, por ejemplo, con información personal. ChatGPT, hay mucha gente que lo ocupa como terapeuta, como cosas emocionales. Yo particularmente creo que eso es mala idea. O darle acceso a tu email, no sé, yo personalmente no lo haría, yo soy mucho más resquemor. De hecho, en esta casa no existe ninguna plataforma activa escuchando, ni Amazon, ni nada por el estilo dando vuelta porque me preocupan esas cosas. Pero, eh, pero si le va a pasar información de tu trabajo que no es sensible, no le va a pasar email de clientes ni nada por el estilo, no veo ningún problema en el uso. Ok. Ese es otro tema súper interesante. Hay modelos que se pueden descargar. Hay modelos de inteligencia artificial que puedes ocupar en tu computador local. ¿Ya? Y esos modelos ni siquiera, no funcionan ni siquiera en la nube, funcionan dentro de tu computador. Llama es uno de ellos. Y eso pueden usarlo y en ese caso ya esa información no sale de tu computador. Esa es otra buena idea. Ahora, hay algunos modelos de esos que son muy pesados y por lo mismo cuesta mucho, necesitas un computador muy, muy bueno para correrlo. Pero, por ejemplo, Llama 3.2 es bastante liviano y es bastante bueno para cosas básicas. Yo lo he ocupado y funciona relativamente bien. Bien. Creo que quedaban algunas más. ¿Qué permisos se requieren para poder agregar herramientas a la IA, por ejemplo, conectarla con alguna API? Son los mismos permisos. Cuando, por ejemplo, ocupas un MCP que requiere una API, requiere el API key. No... Y a veces la misma inteligencia artificial, una vez que uno instala la herramienta, te pide permiso para ocupar la herramienta la primera vez que la va a ocupar.
y tú le tienes que decir que sí o que no, pero ni siquiera requiere una instalación mucho más compleja. Entonces, cuando uno instala el MSP, lo que uno hace es abrir un archivo de configuración donde pone el cómo se utiliza. Normalmente requiere instalar un programa aparte o ejecutar un programa aparte, y esas cosas se comunican solas a través del computador y para lograr su objetivo. Y si hay alguna configuración como una piquilla o cosas por el estilo, uno la tiene que agregar a esos archivos de configuración. Pero no requiere ningún permiso adicional. Bien, perfecto. Creo que queda una más por acá. ¿Por qué la IA es tan condescendiente? Siempre tenemos la razón y nuestras preguntas son siempre perfectas. Creo que sería más productivo si la IA fuera cruda, realista, criticándonos y exponiendo debilidades. Tengo un post hace Qué nada de buena LinkedIn pregunta. sobre el tema, sobre el mismo tema, que es sumamente aduladora la inteligencia artificial. Y eso está hecho porque está diseñada para caerte bien y para que la ocupes harto. Está principalmente diseñada por eso. Pero, eso se puede bypassear relativamente fácil pidiéndole que sea honesta. Uno en cada prompt le puede decir, Ujú. oye, contesta de forma honesta esto. Y ahí tiende a ser mucho menos aduladora. Bien, bien. Bueno, pero a veces está bien para criticarnos y pasarla mal, tenemos la vida o no. Entonces, si el Es, ChatGPT nos da la razón, está bueno también. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque es Mucho, sumamente totalmente. sesgadora la inteligencia artificial. Está diseñada para darte la razón. Ujú. Esto lo voy a decir con ejemplo de pega, pero podría tener consecuencias más allá de esto. Por ejemplo, una vez estaba escribiendo un código y le dije, y me encontraba todo el rato la razón. No, tienes razón. Entonces en un momento le dije algo que yo sabía que era aberrante y que se lo proponía a cualquier persona y decir, no, 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 eso es una mala idea. Y me dijo, tienes razón. Entonces ahí dije, no, no, esta cuestión, de verdad que no estamos teniendo una conversación honesta. Cambié los parámetros de configuración, le di en el archivo de instrucciones que fuera honesto y ahí empecé a obtener un poco mejores resultados. Me preocupa, por ejemplo, cuando la gente lo ocupa de terapia, de repente, no sé, proponer ideas muy, muy complejas que te encuentren la razón, o ideas legales. Oye, ¿puedo demandar a esta persona por esto? Te dices, no, sí, tienes razón, y realmente no tengas razón. Hay que tener cuidado que es sumamente sesgadora. Totalmente, totalmente. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, me parece que ya leímos todas, creo. Así que bueno, Gonzalo, nada, agradecerte mucho por este tiempo, por habernos acompañado en este espacio de la Tech Week. Súper interesante la charla. Sí, si querés dejar tu contacto en el chat o si querés decirlo para que si te quieren escribir o lo que Mi sea. correo es gonzalo@desafiolatam.com, pero no sé si creo que lo puse en Ok. el chat, pero no sé si se vio. Puse mi Ah, LinkedIn. perfecto, ahí está. Sí, Voy a ahí poner de veo. nuevo. Sí, Perfecto, ahí o si está. no me siguen, Go Sánchez en LinkedIn. Escribo harto en LinkedIn, así que, o LinkedIn, como le llaman. Listo. Así que si me quieren Perfecto, seguir, quieren buenísimo. conversar más del tema, adelante. Si alguien quiere ver el libro, cualquier cosa, ahí me comenta y podemos conversar. Espectacular. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Bueno, y con esto hemos llegado al cierre de este día de workshop en la Tech Week. Así que bueno, venimos de 3 días, el tercer día de charlas con un montón de información, con un montón de contenido que esperamos les haya resultado útil y les haya gustado. Detrás de esta cara yo creo que no me presenté hace 3 horas y media cuando arrancamos, pero bueno, mi nombre es Natalie, yo soy quien lidera el equipo de recruiting acá en mi bucle. Y hoy me tocó estar al frente, pero bueno, detrás de mi cara hay un montón de equipo. Ahí tenemos a Steffi en la cámara también. Y hay un montón de equipo atrás ayudando para que todo esto sea posible, porque más allá de esta semana hay mucho tiempo de trabajo atrás para que esto suceda. Así que bueno, antes de despedirnos, invitarlos nuevamente, por más que hasta acá llegamos con las charlas, a que se puedan registrar, a que puedan entrar a revisar los stands, mibucle.com/techweek para ver los stands y postularse a las más de 200 búsquedas laborales. También todas estas charlas van a quedar en nuestro canal de YouTube, así que si se perdieron alguna de estos 3 días, también allí las van a poder revivir. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que mañana es el sorteo por las 2 becas de UTN y Learning, así que bueno, para estar atentos a quienes serán los ganadores.
Gracias a todos, todos, todos los que nos acompañaron, muchos desde el principio de esta tarde, así que bueno, un placer haber estado acá. Chicas, Steph, si querés decir algo, ya que estás ahí. Estoy con señales. Sí, estamos muy contentos por toda la compañía de ustedes, por acompañarnos todos estos días, postulándose, compartiendo las ofertas de empleo y también acompañándonos en las charlas. Así que les agradecemos a todos y bueno, los seguimos esperando. Vamos a seguir proponiendo nuevas iniciativas, así que los esperamos a todos y muchas gracias a todos. En nombre de mi bucle, Nati, ahí te lo mandaba. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una muy linda tarde y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.